Buenos días. Montserrat Vela del programa Nuestra Voz, Nuestros Derechos de la Fundación Hierbabuena, aquí en Guayaquil, en el CEPAN, en compañía de la psicóloga Anabel Arévalo, coordinadora del área de prevención y atención de la violencia doméstica de esta institución. Psicóloga, buenos días. Buenos días, muy amable por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos algunas preguntas para usted, que es una persona experta en el manejo de estos temas, y la primera sería: ¿cómo se desarrolla el círculo de violencia? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, el tema de la violencia en sí, de género o en contra de las mujeres, es un tema bastante complejo. No es tan sencillo como decir es un problemita que comúnmente en nuestra cultura, en nuestro ambiente ecuatoriano se dice. Problemas conyugales lo hablan como un problemita sin importancia. El problema hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres dentro de la familia principalmente, es un problema bastante complicado, bastante complejo, porque interviene en los sentimientos, las emociones y los proyectos de vida de las mujeres. Y si hablamos de violencia de género, mucho más allá del ámbito familiar, también por cuanto las mujeres en el ámbito social también estamos expuestas y somos vulnerables a vivir situaciones de violencia que muchas veces es invisibilizado por el resto de la sociedad. En los buses, en las calles, cuando nos emiten los piropos, que son unos piropos bastante agresivos, o en las buses o en la metrovía, que es Guayaquil, donde nos tocan, donde expresamente buscan los cuerpos de las mujeres para ser abusados, para ser tocados, para ser invadidos, nos están violentando y que es invisibilizado. Volviendo al tema de la violencia dentro de la familia, las mujeres muchas veces lo viven de una manera natural. Bueno, así es el matrimonio, así es la relación de pareja, así debe ser. Es la cruz que llevo y así tengo que continuar. Es que me criaron para mantenerme junto con un hombre, sola no lo puedo hacer, no puedo dejar a mis hijos sin padre, después no tengo cómo vivir, no hay quien les dé de comer a mis hijos. Tenemos toda una serie de mitos y creencias alrededor de lo que significa el rol de una mujer y con respecto a la maternidad, pero también con respecto a lo que significa una mujer en la relación de pareja. Entonces la mujer tiene esta creencia de que no puede vivir sola, de que si cría a sus hijos es una familia disfuncional, que no es una familia, muchas veces inclusive se dice, cuando en la práctica, en la experiencia que vivimos y en la cotidianidad, vemos que las mujeres, aunque tengan la pareja al lado, son las que llevan adelante el sustento de su familia, son las mujeres las que motivan y sacan adelante a los chicos en los estudios, en el trabajo mismo, en los microemprendimientos que a veces inician. Son las mujeres las que inician esta vida de desarrollo dentro de las familias. Pero sin embargo, como existen todos estos mitos, creencias que tienen que ver mucho con la forma como nos han educado, ¿no? De lo que significa ser una niña, de lo que significa ser un adolescente o de lo que significa ser una mujer. En este camino de la naturalización de la violencia y el hecho de que las mujeres no pueden estar solas, las mujeres se mantienen en violencia por mucho tiempo y aparece el ciclo de la violencia, que es un tema más bien teórico que lo podamos identificar plenamente y que digamos y que seamos conscientes, sí, estamos en el ciclo de la violencia. Pero justamente dentro de los procesos psicológicos o terapéuticos, o las personas, los profesionales que trabajamos, o instituciones que trabajamos con este tema, tenemos la obligatoriedad de hacer que lo identifiquen las mujeres, porque muchas veces lo viven sin darse cuenta de que están en un ciclo y en un círculo. Teóricamente, las expertas que lo han descubierto, lo han identificado, hablan de una etapa de tensión, donde, digamos, hay la interacción que de alguna manera pueden ser situaciones de violencia no tan explícitas, que pueden ser gritos, que pueden ser insultos, que pueden ser menosprecios, humillaciones, que no necesariamente es un golpe físico o un evento extremo. Luego de esa fase se va aumentando a la medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Que luego termina en una explosión, que es la fase de explosión. En esa fase es donde se produce realmente la violencia más extrema, que puede ser desde un grito estruendoso, un golpe físico, o un golpe físico que la lleve a hospitalizarse inclusive, o que quede discapacitada, o puede llegar hasta la muerte de las mujeres, y con el tema del femicidio que está tipificado en nuestra
en nuestra ley. Luego sigue la etapa de luna de miel o reconciliación, que se llama, porque bajan las tensiones una vez que se ha descargado toda esa rabia, esa ira o ese miedo y esa tensión de que ya mismo viene la etapa más dura dentro del ciclo de la violencia. Viene el arrepentimiento de parte del agresor, pero también viene como el perdón de la víctima también, y también con la esperanza de que esta vez va a ser la última y que posiblemente sea diferente. Después que él dice, no lo voy a volver a hacer, llora, se arrodilla, le manda flores, la lleva a comer, o si tiene más recursos económicos, la lleva de una segunda luna de miel fuera del país, o a un restaurante bonito, o la lleva a un viaje por el mundo, dependiendo de la situación económica. Esas situaciones de luna de miel se dan de diferentes maneras. Pero luego que pasa esa etapa de luna de miel, también vuelve a vivir la etapa de tensión. Por eso se llama ciclo, porque esto se recicla, se vuelve cada vez más corto, además, cada fase, ¿no? Entre más años, entre más tiempos las mujeres viven esta situación, los ciclos se acortan y es mucho más peligroso para ellas, porque sucede que se da a veces hasta en el mismo día tensión, explosión y luna de miel, y muchas veces se omite ya la etapa de luna de miel o reconciliación y se pasa muy rápido entre tensión y explosión, y que igual siguen en riesgo la vida de las mujeres. Eso es en cuanto a que el ciclo de la violencia está presente en la vida de las mujeres que viven situaciones de violencia y en las familias que viven situaciones de violencia. Bien, nos damos cuenta entonces que se trata de una violencia, como usted lo indica, que está naturalizada y por lo tanto invisibilizada, pero cuando ya se hace evidente, digamos, en agresiones inclusive físicas, ¿qué pueden las mujeres hacer? Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, ¿a dónde deben acudir las mujeres en caso de sufrir violencia de género? ¿Cuál es la ruta a seguir en estos casos? Realmente nuestra competencia aquí ha sido de práctica de acompañamiento en lo jurídico, ha sido aquí en Guayaquil. Realmente no tenemos la experiencia de tener en Santa Elena puntualmente con respecto a violencias a las mujeres, excepto el caso que llevamos y que eso no es Santa Elena, por cierto, el de Playa, ¿no? Claro. El caso de la mujer que fue asesinada. Ah, claro, ese caso. Sí, sí, ese es el único caso que hemos tenido fuera de la ciudad en cuanto a la parte legal. Pero de lo que conocemos a nivel de justicia, una mujer que vive violencia tiene que acudir, ¿verdad? Sea violencia física, si es de menos de 3 días, hasta ahí estamos en este momento con las unidades de violencia. Donde existen unidades de violencia contra las mujeres pueden acudir allí. En lugares donde no existen pueden acudir a juzgados de niñez. Si en ese otro lugar no existe juzgados de niñez, pueden acudir a hacer su denuncia a juzgados multicompetentes. Y si no existen juzgados multicompetentes, habrán comisarías nacionales. Entonces podrán hacer la denuncia en comisarías nacionales. Pero en todo caso, en playas creo que sí hay juzgados de niñez. No estoy segura si hay juzgados de violencias a las mujeres, no lo sé. Eso es en cuanto a violencia, si es contravención. Si es delito, que es la violencia psicológica, la violencia sexual, los femicidios, intentos de femicidios, allí ya no pueden ir a estas instancias porque ya es un delito penal. Por lo tanto, tienen que acudir a las fiscalías. Aquí en Guayaquil tenemos la unidad de violencia de género, que es la que atiende específicamente estos temas, pero en otras ciudades pequeñas entiendo que no existe esta unidad, pero que la fiscalía atiende todos los tipos de delitos. Donde puede la mujer hacer la denuncia por violencia psicológica, ¿verdad? O por violencia sexual o por intentos de femicidio, o también por violencia extrema, que muchas veces lo tipifican como lesiones. Cuando ya interviene la autoridad en estos temas de violencia de género, ¿cuáles son las sanciones que contempla la nueva ley del COIC sobre violencia? A ver, en las unidades judiciales de violencia por contravenciones, entiendo que hay todo un protocolo de detención y de abordaje hasta el momento en que hay una audiencia de conciliación, que le llaman mal llamada conciliación, en la que la jueza dirime sobre las pruebas y las evidencias que tiene frente a la contravención. En la fiscalía, todos los temas de mujeres, penosamente,
están siendo tratados igual como cualquier delito realmente, excepto el informe, las medidas de protección que por medio de una resolución del Consejo de la Judicatura que fue emitido el año pasado, en el 2015, se dio la disposición de que las medidas de protección sean entregadas inmediatamente a través de una llamada, a través de un correo, a través de una notificación, inclusive hasta por un WhatsApp. Pueden pedir los fiscales a un juez del Consejo de la Judicatura para que den las medidas de protección a las mujeres que han presentado las denuncias. Pero lo otro sí igual, o sea, es un proceso igual largo en el que hay una etapa de indagación previa, la etapa de instrucción fiscal, en la que tiene sus tiempos, igual que cualquier otro delito, que es donde yo creo que las mujeres tenemos que incidir. No sabemos si es que eso lo tienen que hacer en el COIP o en el Código Orgánico Funcional, pues se tiene que hacer ahí una reforma para justamente que se vea al tema de la violencia como algo especializado, como algo realmente que tiene que tener un procedimiento expedito, un procedimiento mucho más corto, en la que no ponga en riesgo a las mujeres. Porque a pesar de que se ha tipificado el delito de femicidio, sin embargo, continuamos viendo y continuamos escuchando los temas que a las mujeres, muchas veces hasta con la boleta de protección en la mano, las terminan asesinando. Entonces, eso nos da cuenta de que estamos necesitando otros mecanismos de protección, de pronto un sistema de protección integral, realmente que sea un sistema a nivel nacional, o tiene que haber un procedimiento de indagación, de investigación y de sanción un poco más corto y especializado. Lo más importante es la especialización o el conocimiento profundo que deben tener los administradores de justicia y también los que investigan sobre lo que significa la violencia hacia las mujeres y la violencia dentro de la familia. Es importante que conozcan justamente esta dinámica de cómo se da, de cuáles son esos efectos, de cuáles son esas consecuencias, pero también de estas causas que muchas veces las justificamos con que estuvo tomando, o consumió droga, o es que el diablo se le metió, o es que pobre hombre todavía no sabía lo que hacía. Entonces todos estos mitos y concepciones y creencias también las tienen los administradores de justicia y con ello administran, con ello actúan dentro de los procesos. Finalmente, ¿cuáles han sido los avances de este nuevo sistema del COIP, ¿no? ¿Y en qué benefician a las mujeres? Yo creo que en esta nueva constitución que tenemos a partir del 2008 y un poquito antes, en el 2007, cuando se crea cuando se emite el decreto presidencial para la erradicación de la violencia de género, ha sido uno de los pasos que pudiéramos decir que el movimiento de mujeres a nivel del Ecuador ha logrado conseguir, debido a que antes en la historia del Ecuador no ha habido una política pública expresada y de alguna manera aterrizada a las realidades. Luego del decreto presidencial se elabora y se construye todo el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, en la que hubieron varias instituciones del Estado que tenían que hacerse cargo de estas acciones. Que en esa construcción, en esa apropiación de esa política pública ha habido errores, ha habido avances, ha habido retrocesos, es real. Porque realmente al entender que la violencia cruza por nuestras vidas y cruza por todos y todas, no podemos pensar que una política que está fuera del ser humano, digamos, porque lo podemos ver fuera. A ver, la ley la hago yo para los otros, la ley la aplico yo para los otros, pero no veo que este problema puede pasarme a mí, puede pasarle a mi hijo, a mi hija, le puede pasar a mi nieto, a mi nieta. Entonces actuamos de esa manera. Entonces las concepciones las seguimos manteniendo, las creencias, los mitos y toda esta cultura la seguimos manteniendo, y por lo tanto no es posible aplicar de una manera eficiente esa ley o esa norma. Entonces, al estar cruzado por esas concepciones y por esta cultura, definitivamente es más lento el que se haga efectivo una ley. Entonces, en ese sentido, diríamos que hay avances porque está escrito, porque sabemos que hay un derecho que cumplir, porque sabemos que el Estado es un titular de deberes en cuanto a la erradicación de la violencia de género, que tenemos elementos e instrumentos allí y normativas legales de nuestro país
que nos pueden dar cuenta de cómo protegernos, aunque en efectividad de pronto no se logre todavía, pero sin embargo está allí. Y además de eso, que contamos con las convenciones internacionales, con los instrumentos internacionales que tenemos, que deberíamos utilizarlo en caso de ausencia de nuestras leyes. Aunque no desde nuestra Constitución misma está todo recogido, es un asunto más de aplicación. Muchas gracias, psicóloga, por su tiempo para nuestro programa. Será hasta una próxima oportunidad.